Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de geometría. Lo que vamos a hacer en esta sesión es vamos a aplicar los criterios y teoremas que hemos demostrado en las sesiones anteriores para poder obtener otra serie de resultados. En particular, vamos a decir qué es la media geométrica, vamos a decir que es la tercera proporcional y la cuarta proporcional que se utilizan frecuentemente en distintas construcciones de la geometría. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues les voy a decir cómo se construye la proporción áurea o divina proporción, diciéndoles explícitamente cómo se realiza el corte áureo de un segmento y vamos a dar, bueno, cómo estas relaciones de semejanza nos permiten obtener el producto de dos segmentos o la raíz cuadrada de una cantidad de manera geométrica. Espero que les agrade. Bueno, cuando los términos medios de una proporción son iguales, esto es, cuando A es a B como B es a C, el término B se denomina la media geométrica o bien la media proporcional de A y C. Entonces, ¿cómo en una proporción se cumple cuando el producto de los extremos es igual al producto de los medios? Entonces tenemos que B cuadrada es el producto de A por C. Y en otras palabras, esto significa que la media geométrica o media proporcional de los números A y C es el número B, que equivale a la raíz cuadrada del producto de A con C. Por ejemplo, la media geométrica entre 3 y 12 es el número 6, ya que 3 por 12 es 36 y su raíz cuadrada es el número 6, mientras que la media geométrica o proporcional de 4 y 16 es 8, porque 4 por 16 es 64 y raíz de 64 es el número 8. Bueno, como consecuencia del teorema número 8, tenemos que la perpendicular tirada en el triángulo rectángulo del ángulo recto a la base es media proporcional entre los segmentos de la base y además de esto, cada uno de los lados es media proporcional entre la base y el segmento contiguo al lado. Entonces, en el teorema 8 dijimos que si tenemos un rectángulo ABC con ángulo recto BAC y por el vértice A trazamos una perpendicular sobre el lado BC, entonces los triángulos ABC, ABD y ADC son semejantes. Como los tres triángulos al ser equiangulares son semejantes, tenemos que sus lados correspondientes son proporcionales. Esto es, BD es ADA como DA es ADC. Y entonces aquí podemos observar que los términos medios coinciden y por lo tanto es la media proporcional. Análogamente, si comparamos el triángulo ABC y el triángulo DBA, el triángulo ABC y el triángulo BDA, pues tenemos que BC es ABA como BA es ABD. Y nuevamente BA es la media geométrica o proporcional de BC y BD. Entonces aquí tenemos que DA es la media geométrica o proporcional de BD y DC. Aquí tenemos que BA es la media geométrica o proporcional de BC con BD. Y finalmente, si comparamos los triángulos ADB y ADC, o ABC y DAC, tenemos que BC es ACA como CA es ACD, es decir, CA es la media geométrica proporcional de BC y CD, lo cual podemos resumir en esto. DA es media proporcional o geométrica de BD y DC.
que es esta primera identidad. La segunda identidad, BA, es la media geométrico proporcional de BC y BD. Y finalmente la última identidad nos dijo que CA es la media geométrica o proporcional de BC y CD. Entonces aquí ya dimos una interpretación para DA, para BA y para CA como media geométrica o proporcional. Entonces DA es media geométrica proporcional de estos dos. BA es media geométrico proporcional de este de aquí y este de acá. Y finalmente CA es media geométrico proporcional de este de aquí con respecto a este de acá. Entonces, ya está todo interpretado en este triángulo rectángulo. Entonces, como consecuencia del teorema 8, ya obtuvimos el teorema de Pitágoras y obtenimos esta relación que nos permite obtener la media geométrica o proporcional de dos segmentos dados. Bueno, en una proporción en el sentido geométrico, A es a B como C es a D, todos los términos son distintos. En este caso, B se llama la segunda proporcional, C la tercera proporcional y D se llama la cuarta proporcional. Entonces, estas son las relaciones y estos son los nombres. Segunda proporcional, tercera proporcional y cuarta proporcional respectivamente. Y entonces vamos a ver un método que nos permita dividir un segmento en una razón dada. Y posteriormente vamos a ver cómo obtener la tercera y la cuarta proporcional de un segmento dado. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo sencillito. Queremos dividir un segmento de 148 centímetros en una razón de 5/9. Entonces, solamente vamos a utilizar que el segmento menor más el segmento mayor nos daría la recta total. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces vamos a considerar la siguiente proporción. El segmento menor es a la recta total, como 5 partes es a 14 partes, pero la recta total mide 148 centímetros. Entonces esto nos dice que el segmento menor es a 148 centímetros, como 5 partes es a 14 partes. Luego entonces, si aquí despejamos, tenemos que el segmento menor es 5 por 148 centímetros dividido entre 14, lo cual nos da aproximadamente 52.9 centímetros. Y el segmento mayor tiene una longitud de 148 menos el segmento menor, que es 52.9, igual a 95.1 centímetros. Ok, esto no fue geométrico, fue algebraico, pero entonces ya estamos empezando a ingresar a esta parte del álgebra geométrica o de la aritmética geométrica que estudiaban los antiguos. Bueno, de una recta dada se pide cortar una parte que te pidieron. Entonces considera AB la recta dada, queremos cortar de AB la parte que se pida, ya sea un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. En general la parte que se pide es 1 entre n. Entonces siempre se está pidiendo aquí cortar una parte racional. Si ya tienes 1 entre n y m es menor que n, pues puedes tomar m de estas n partes y dividirlo en m sobre n partes. Este viene siendo nuestro noveno teorema. ¿Cómo hacemos esto? Entonces consideremos AB una recta de la cual queremos cortar su enésima parte. Y entonces, por el punto A, tracemos una recta indefinida que empiece en A, ¿ok? Y a esta recta la vamos a llamar
C. Y entonces, sobre AC tomamos un punto cualquiera, que lo vamos a llamar D. Y entonces vamos a elegir con centro en D y que pase por A un círculo y me fijo en dónde corta ese círculo, además de A, a esta recta y esta semirrecta ilimitada dada y me da el punto de 1. Entonces, de manera que la distancia de A a D es la misma que la de D a D1. Ahora con centro en D1 y que pase por D, tomamos el punto de 2 y continuamos con este proceso hasta obtener n puntos igualmente espaciados a d de 1, de 2 hasta dn. Y ya que tenemos este punto de n, que lo hacemos que coincida con C, vamos a trazar la recta BC. Y ahora bien, por el punto D, que es nuestro punto inicial, vamos a trazar una recta paralela a la recta BC. Entonces ya tenemos que DE es paralela a BC. Y entonces, como ABC es un triángulo y DE es paralela a BC, pues tenemos que el triángulo AED y el triángulo ABC son triángulos semejantes. Y si los triángulos son semejantes, entonces sus lados son proporcionales. Por lo tanto, AC es a AD, como AB es a AE. Pero AC es n veces el segmento, ¿es n o n más 1? A ver, aquí sería D, si quiero hacer dos partes, ¿ok? Entonces sería n veces el segmento AD. Entonces aquí sería una vez, dos veces, entonces aquí sería tres veces y en DN tendría n más 1 veces. Entonces aquí en lugar de llegar hasta DN, lleguemos hasta DN menos 1, porque empecé en 0. Entonces vamos a suponer que C es D subíndice n menos 1. Ahorita lo corrijo para que lo tengan bien en las notas, ¿sí? Entonces, AC es múltiplo entero de AD. Luego, AB, por estar en la misma razón, también es un múltiplo entero de AE. Entonces, si AC es n veces el segmento AD, pues también AB va a ser n veces el segmento AE. Y entonces así cualesquiera parte que sea AD de AC, pues será la misma AE de AB. Y entonces ya logramos cortar el segmento en la parte que queramos. Veamos cómo funciona esto en un ejemplo para trisecar un segmento. Bueno, consideremos un segmento AB. Cuando estudiamos el libro 1 de los elementos euclides, pues usamos construir un triángulo equilátero sobre AB y otro triángulo equilátero bajo AB para construir una recta que uniera los vértices de este triángulo equilátero y demostrar que esta recta que construíamos uniendo los vértices del triángulo equilátero y este segmento AB se cortaban en un punto y ese punto era tal que dividía el segmento AB en dos partes iguales, o sea, bisecábamos el segmento. Ahora lo que estamos viendo es otro método. Entonces tomemos la semirrecta que pasa por el punto A. ¿Hasta dónde llega? No sé. ¿Ok? Y aquí marquemos cualquier punto en esta recta. Y esto, me falló la puntería otra vez. Esta va a ser nuestra unidad. Pues este punto no lo quiero. Y a este otro punto es al que vamos a llamar D, que vive sobre nuestra recta AC. Pues aquí está mi punto. Bueno, aquí se llamó E, si respeto los nombres de las figuras. Entonces tenemos aquí el segmento AE. Entonces, si yo quiero dividir el segmento AB en dos partes iguales, pues otro método es, ¿ok? Toma el simétrico de A con respecto a E.
Entonces esto equivale a trazar una circunferencia con centro en E que pase por A y ver dónde corta a esta semirrecta. Y entonces trazamos el segmento A'B y trazamos la paralela que pasa por E, el segmento AB. Y este punto donde se intersecan AB con la paralela a A'B que pasa por E, punto de intersección, ok, ya le atiné, es precisamente el punto medio de AB, como puedo verificar aquí. Ok, si ahora no quiero dividir en dos partes iguales, sino quiero dividir en tres partes, ahora tomo el simétrico de E con A'. Entonces me fijo aquí en el punto E, concentro en A', trazo una circunferencia y obtengo un punto E'. Entonces, si quiero trisecar con regla y compás el segmento AB, pues tomo la línea que pasa por E y por B. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 partes. Y trazamos una paralela por A' al segmento EB. Entonces, el teorema de Tales pues nos dice que estos segmentos son proporcionales. Y entonces, si me fijo nuevamente el punto donde estas dos se intersecan, entonces tenemos que este punto DD mide la tercera parte del segmento AB. Entonces AD es 2/3 y DB es 1/3 del segmento AB. O bien podría trazar la paralela por E al segmento E'B y fijarme en dónde se intersecan. Y entonces este punto, que se llama F, tiene la propiedad que AF es 1/3 de AB. Entonces tendría ya el segmento dividido por F y D en tres partes iguales. AF es lo mismo que FD y es lo mismo que DB. Y esto lo puedo verificar simplemente construyendo las circunferencias con centro en D y en F que pasen respectivamente por A y por B. ¿Sí? Si lo quiero hacer en 4 partes iguales, en 5 partes iguales o en 100 partes iguales, entonces aquí no voy a hacer 100 partes iguales, 1, 2, 3, quiero otra, pues bueno, vuelvo a repetir este proceso, 1, 2, 3, 4, vamos a hacerlo en 5 partes iguales para que tenga chiste nuestra construcción. Entonces tomamos ahora el simétrico de prima con A'. Entonces fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este es E, este sería 1, A2, A3, A4. ¿Sí? Por eso les digo en las notas debe decir N-1. Unimos el segmento, el punto E' con B usando este segmento. Y luego vamos a trazar las paralelas a la recta EB por los distintos puntos que tenemos marcados. Paralela por A'. Me falló la puntería. Quiero la recta paralela por A' al segmento EB'. Ahora quiero la recta paralela por E', de nuevo a la recta E'B, la paralela por A', a la anterior, ya sabemos que ser paralelos es una relación de equivalencia, entonces si es paralelo a uno, también será paralela a la otra. Entonces ya quedó. Y finalmente esta paralela a esta de aquí. Entonces si nos fijamos en los puntos que intersecan,
Aquí tendríamos nuestro primer punto de intersección, el segundo, el tercero y el cuarto. Y estos 4 puntos, que son D, F, G y H, nos dividen en 5 partes iguales al segmento AB. Es decir, AD es la quinta parte del segmento AB, AF es 2/5 de AB, AG es 3/5 de AB y AH es 4/5 de AB. Entonces, si se fijan, pues ya hay un método exacto, preciso, con regla y compás para dividir un segmento en una razón dada. ¿Ok? Bueno, muy bien, sigamos. Nuestro siguiente resultado nos pide dividir una recta dada de manera semejante a otra recta dada que ya está dividida. ¿Cuál es mi hipótesis? Tengo una recta dada, la AB. Tengo una recta AC que ya ha sido dividida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dividir AB en segmentos que estén en la misma razón en la que se encuentra dividida la AC. Veamos cómo hacer esto. Entonces tenemos AB, la recta dada, y vamos a suponer que AC es una recta distinta que está dividida por los puntos D y por el punto E. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer que la recta AB y la recta AC estén colocadas en forma tal que nos formen un ángulo, o sea, de manera que no sean colineales, es decir, no quiero que el ángulo sea nulo ni llano. O sea, no quiero ni que C esté entre A y B, ni que B esté entre A y C, ni que A esté entre B y C. No quiero que A, B y C sean colineales. Lo que quiero es poder formar un triángulo. ¿Qué triángulo? Pues el triángulo A, B, C. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aplicar el teorema de Thales. Por los puntos D y E trazamos una paralela ABC. Y entonces tenemos las paralelas FD ABC y GE ABC. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trazar la recta DK paralela a la AB y en particular esa va a intersectar a la línea GE en un punto H. Entonces tenemos la línea DHK paralela a la línea AB, que igual podría decir AFGB, porque estamos suponiendo que todos estos son colineales. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos los paralelogramos FGHD y GBKH. Pero en todo paralelogramo los lados opuestos son iguales. Entonces, DH coincide con FG y HK coincide con GB. Entonces, examinemos ahora el triángulo DKC. En el triángulo DKC, que aquí hemos marcado con líneas diagonales azules, es un achurado azul, pues tenemos que la línea HE es paralela a la base KC. Y entonces el primer teorema de Thales nos dice que CE es AED, como KH es AHD. Pero, ¿qué pasa? KH coincide con BG por ser lados opuestos de un paralelogramo. Y GF coincide con HD por ser nuevamente lados opuestos de este paralelogramo que se ve como azul verdoso y este otro que se veía como cafecito. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que al sustituir en esta proporción anterior estas igualdades, CE es AED como BG es
a GF, que es una de las condiciones que queríamos. Bueno, análogamente tenemos que FD es paralela a G. Entonces ahora en el triángulo que quedó con el achurado verde en el otro sentido, de arriba hacia abajo, antes lo teníamos de abajo hacia arriba, ahora tenemos de arriba hacia abajo, por lo ende una parte queda cuadriculada y otra parte solo tiene un achurado. Tenemos el triángulo AGE, donde FG y DH coinciden porque FGHD es un paralelogramo y FG y DH son lados opuestos, y de la misma manera FD coincide con GH porque son lados opuestos del mismo paralelogramo. Entonces, como GE y FD son paralelas, aplicando el teorema de Tales, el primer teorema de Tales, al triángulo AGM, pues tenemos que ED es ADA, como GF es AFA. Pero también sabemos que CE es AED, como BG es AGF. Luego entonces, CE es AED, como BG es AGF, y además ED es ADA, como GF es AFA, por lo cual hemos dividido la recta dada, la AB, de manera semejante a como teníamos dividida la recta AC. Por cierto, este triángulo no tiene por qué ser rectángulo, aquí es un triángulo cualesquiera, simplemente estamos usando que estos lados son paralelos y que estas figuras cafecita y azul verde son paralelogramos. No necesito que sean rectángulos. Teorema. Dadas dos rectas, podemos encontrar la tercera proporcional a estas dos rectas. Entonces, supongamos que AB y AC son dos rectas dadas. Vamos a suponer que son no colineales. Si eran colineales, pues simplemente tomo un segmento con vértice en A que mida lo mismo que C y que no esté sobre la recta AB. Tenemos que encontrar la tercera proporcional entre ellas. ¿Cómo le hacemos? Entonces ya tengo la recta AB y tengo la recta AC, que estoy suponiendo que son no colineales. Tracemos el segmento que une B con C. Y entonces aquí ya se ha dibujado un triángulo arbitrario. Vamos a prolongar AB hasta un punto D, de manera que AC y BD sean iguales. Entonces ya lo hicimos. Y ahora vamos a prolongar la recta AC hasta un punto E, de manera que DE sea paralela a BC. Entonces aquí ya tenemos el triángulo ABC, el triángulo ADE con BC paralela a DE. ¿Qué estamos afirmando? Pues que este segmento rojo, el CE, es la tercera proporcional entre AB y AC, o si quieren, entre AB y BD. Aplicando nuevamente el primer teorema de Tales, que tenemos que como DE y BC son paralelas y B está en el lado AD del triángulo ADE, sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, AB es ABD como AC es ACE. Pero estábamos diciendo que BD y AC son iguales. Por lo tanto, AB es AC como AC es ACE. Entonces ya encontramos lo que habíamos llamado nuestra tercera proporcional. Ahora, ¿cómo formamos la cuarta proporcional
a 3 rectas dadas. Entonces, supongamos que tenemos 3 rectas finitas, o sea, 3 segmentos de recta A, B y C. Queremos encontrar la cuarta proporcional. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces ya dimos el segmento A de una longitud, B de otra longitud y C de otra longitud. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a considerar 3 puntos D, E y F que no sean colineales con G en el segmento de E, de manera que la distancia de D a G sea la longitud del segmento A, la distancia del punto G al punto E sea el segmento B y la distancia del punto D al punto H sea igual a la del segmento C. Entonces aquí no hay ninguna restricción de que la suma de 2 tenga que ser mayor o igual que el tercero, ¿no? Entonces simplemente estamos considerando 2 de ellos colineales, los 2 primeros los hacemos colineales y el tercero, el de H, que no sea colineal con los 2 anteriores. Bueno, entonces tracemos el segmento GH y tracemos una recta EF paralela a GH y prolonguemos el segmento de H hasta que corte a esta paralela en el punto F. Entonces ya trazamos GH, ya trazamos EF paralela a GH y F colineal con D y con H. Y entonces fíjense que ya tenemos los triángulos DEF y DGH con GH paralela a F. De nuevo, como el punto G está en el segmento DE y EF y GH son paralelas, sus lados correspondientes son proporcionales. Luego entonces DG es AGE como DH es AHF. Es decir, A es AB como C es AHF, que la podemos llamar D. Por lo que HF es nuestra cuarta proporcional. Dadas 2 rectas, encontrar la media proporcional. Entonces consideremos AB y BC 2 rectas. Queremos encontrar la media proporcional entre ellas. Entonces coloquemos en forma colineal A, B y C. Entonces ya colocamos A, B y C, de manera que estos segmentos, el AB y el BC, estén sobre la misma recta, es decir, A, B y C son colineales. Tomemos el punto medio del segmento AC y tracemos sobre ella un arco de circunferencia, a saber el ABC. Y tomemos el punto D en forma tal que BD sea perpendicular al segmento AC. Entonces ya tenemos esta situación. Entonces ahora tracemos los lados AD y CD respectivamente. Entonces fíjese que como el punto D está en el arco de circunferencia que une a AC y tiene a AC por diámetro, el ángulo ADC es un ángulo recto y la recta BD es una perpendicular por el vértice que contiene al ángulo recto del ángulo ADC. Por ende, los triángulos ABD, BCD y ACD son semejantes. Pero si estos triángulos son semejantes, pues sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, AB es ABD, como BD es ABC. Y con esto tenemos que este segmento BD es la media proporcional de AB y BC. Fíjense, otra vez aquí apareció Pitágoras, ¿no? O sea, ahí está, en cierta forma, metido la construcción que estamos necesitando. Uy, genial, ya conseguimos la media proporcional, tercera proporcional
y cuarta proporcional usando solamente regla y compás. Nuestro siguiente resultado. Los paralelogramos iguales y equiángulos entre sí tienen recíprocamente proporcionales los lados que contienen ángulos iguales, y los paralelogramos equiángulos entre sí que tienen recíprocamente proporcionales los lados que contienen ángulos iguales son iguales. Entonces, consideramos dos paralelogramos ADBF y BGCE que sean iguales en área. Pues acuérdense que aquí a Euclides hay que leerlos con cuidado porque a veces es igualdad en longitud, a veces es igualdad de congruencia y a veces es igualdad en área. Entonces, en este caso, cuando nos dice paralelogramos iguales, no significa congruentes, significa con áreas iguales. Vamos a suponer que el ángulo DBF coincide con el ángulo EBG. Y vamos a colocar, para efectos de nuestra construcción, los puntos F, B y G colineales con el punto B entre F y G. ¿Qué estamos afirmando? Los lados de dichos paralelogramos que contienen ángulos iguales serán recíprocamente proporcionales. ¿Qué significa recíprocamente proporcionales? Pues significa que DB es a BE como GB es a BF. Entonces, hagamos nuestra construcción y van a ver que vamos a usar nuevamente los teoremas que habíamos visto de paralelogramos en el libro 1 de los elementos. Entonces, tenemos B entre G y F. Y tenemos que el área del paralelogramo ADBF coincide con el área del paralelogramo BGCE y que el ángulo DBF coincide con el ángulo EBG. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trazar el segmento FH paralelo a BE y el segmento HE paralelo al FB. Me regresé. Entonces, con esto que hemos formado, pues hemos formado aquí un paralelogramo. ¿Sí? DBE, aquí teníamos DBE, eran 3 puntos. El ángulo DBF coincidía con el EBG, pero estábamos pidiendo que FB y G fueran colineales. Bueno, como los ángulos opuestos por el vértice son iguales, pues el DBF más el FBE suman dos rectos, por lo que DB y E son puntos colineales. Como BE es paralela a FH y FB es paralela a HE, tenemos que FBEH es un paralelogramo y también tenemos que AFH son puntos colineales, DBE son puntos colineales, por hipótesis GBF son puntos colineales y por construcción CEH son puntos colineales. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que el área del paralelogramo ADBF y el área del paralelogramo BGCE coinciden y este pues es otro paralelogramo con la misma altura que el ADBF y la misma base que el BGCE. Por lo tanto, el área del ADBF es al área del FBEH, como el área del BGCE es al área del FBEH. ¿Ok? Y esto es el primer teorema de esta sección que dijimos que no íbamos a seguir Euclides en este teorema porque tenía un error, pero lo demostramos para triángulos y simplemente pues ese teorema se extiende para paralelogramos. Entonces por el teorema 1, entonces como los paralelogramos que tienen la misma altura o base son entre sí como sus bases o bien su altura, pues tenemos que el área de
el paralelogramo ADBF es al área del paralelogramo FBEH, como DB es ABE, y el área del paralelogramo BGCE es al área del paralelogramo FBEH, como GB es ABF. Pero estas dos, ADBF y BGCE, son paralelogramos que tienen el misma área y estamos haciendo cociente por la misma cantidad. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Luego entonces DB es a BE como GB es a BF. Es decir, los lados de los paralelogramos ADBF y BGCE que contienen a los ángulos iguales son recíprocamente proporcionales. Es decir, DB es a BE como GB es a BF. Entonces, este es a este como este es a este. Es lo que nos quisieron decir con recíprocamente proporcionales. Qué bonito resultado. Recíprocamente. Supongamos ahora que los lados que contienen ángulos iguales son recíprocamente proporcionales. Esto es, DB es a BE como GB es a BF. Lo que estamos afirmando es que nuestros paralelogramos son iguales en área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como DB es a BE, así como GB es a BF, y DB es a BE como AB es a BF, perdón, como AB es a FE, y también GB es a BF como BC es a FE, como consecuencia del primer teorema, los paralelogramos que tienen la misma altura son entre sí como sus bases, o bien los paralelogramos que tienen la misma base son entre sí como sus alturas, pues tenemos que el área del paralelogramo ADBF es al área del paralelogramo FBEH como DB es a BE, y el área del paralelogramo BGCE es al área del paralelogramo FBEH como GB es a BS, pues tenemos, ya que estos dos términos coinciden y son iguales a cantidades que sabemos que son iguales por estas hipótesis, que los paralelogramos ADBF y BGCE tienen exactamente la misma área, con lo que hemos concluido este bonito teorema. Nuestro siguiente teorema. Los triángulos iguales en área y equiángulos entre sí tienen recíprocamente proporcionales los lados que contienen ángulos iguales, y los triángulos equiángulos entre sí y que tienen recíprocamente proporcionales los lados que contienen ángulos iguales son iguales en área. Entonces consideremos los triángulos ABC y ADE con el ángulo BAC igual al ángulo de AE. Entonces lo que estamos afirmando es que los lados de estos triángulos que contienen los ángulos iguales son recíprocamente proporcionales, es decir, CA es a AD como EA es a AB. Entonces, consideremos el triángulo ABC y el triángulo DAE con el ángulo BAC igual al ángulo DAE, y supongamos que BA y E, o CA y D, perdón, y supongamos que CA y D son puntos colineales, como el ángulo DAB y el ángulo CAE son opuestos por el vértice, ellos son iguales, pero como CA y D son colineales, la suma del ángulo CAB con el ángulo BAD es dos rectos, y de igual manera la suma del ángulo BAC con el ángulo CAD nos da dos rectos porque estos dos ángulos son iguales, es decir, BA y E también son puntos colineales. Entonces, EA y B son puntos colineales. Entonces, ahora tracemos el segmento que une el punto B con el punto D y consideren el triángulo A, B, C y el triángulo A,
DE. Entonces, como estos dos triángulos tienen la misma área, y si les agregamos este pedacito común, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el triángulo CDB y el triángulo EDB. Y entonces el triángulo CDB y el triángulo BED tienen la misma área. Bueno, ¿qué más podemos decir? Me cambié al anterior. Ok. ¿Qué más podemos decir? Chac, chac, chac. Adelante. Bueno, entonces ya tenemos que el triángulo ADB tiene la misma altura con respecto al punto B que el triángulo ABC, porque sería la perpendicular sobre el lado CD. Entonces los dos tienen la misma altura. Y tienen como base la del triángulo ADE. Entonces la conclusión es que el área del triángulo ABC sobre el área del triángulo ADB es lo mismo que el área del triángulo AED sobre el área del triángulo ADB. ¿Sí? Entonces aquí estamos dividiendo cantidades iguales sobre cantidades iguales, la igualdad se preserva. Pero habíamos visto que si tenemos dos triángulos que tienen la misma altura, entonces la razón que hay entre ellos es la razón entre sus bases. Entonces el área del triángulo ABC sobre el área del triángulo ADB es lo mismo que CA sobre AD, porque estamos tomando estas como bases. Y de igual manera, si aquí tomamos estos puntos que son colineales, pues tenemos que el área del triángulo ADE sobre el área del triángulo ADB, tomando como bases ahora AD y AB, y ya tomando la altura desde el punto D, pues esto es lo mismo que EA sobre AB, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces, como esta razón entre áreas nos está dando esta razón entre las relaciones de los lados, pues tenemos que CA es a AD como EA es a AB. Entonces, consecuentemente, los dos triángulos, el ABC y el ABE, que contienen a los ángulos iguales, serán recíprocamente proporcionales. CA es a AD como EA es a AB. Recíprocamente, supongamos que los lados de los triángulos ABC y AD contienen ángulos iguales y son recíprocamente proporcionales. Esto es, CA es AD como EA es a AB. Lo que estamos afirmando es que estos dos triángulos son iguales en área. Entonces, como CA es, ya que CA es a AD como EA es a AB, y CA es a AD como el área del triángulo ABC es al área del triángulo BAD, y EA es a AB como el área del triángulo EAD es al área del triángulo BAD, y cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, tenemos una igualdad entre las áreas. El área del triángulo ABC es al área del triángulo BAD, como el área del triángulo EAD es al área del triángulo BAD. Pero tenemos en común las áreas de los triángulos BAD. Entonces, estas razones van a ser iguales si y solamente si el área del triángulo ABC coincide con el área del triángulo ADE, que es precisamente aquello que esperábamos demostrar. Bueno, así como las operaciones de sumas y resta de segmentos son básicas e intuitivas, como consecuencia de los teoremas 2 y 3 del libro
uno de los elementos de Euclides, pues bastaba llevar un segmento sobre otro de manera colineal, ya sea para agrandarlo o para restar el menor del mayor. Como consecuencia del teorema de Tales, pues también vamos a poder multiplicar y dividir segmentos y sacar raíces cuadradas de un segmento, como vimos que se podía hacer si trazábamos la medida proporcional. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces quiero multiplicar el segmento AB con el segmento CD. Entonces, supongamos que el segmento A'C' es una unidad. Vamos a suponer que construimos un punto B' de manera que AB coincida con A'B' y tenemos aquí que B', A' y C' no son colineales. Esta es la condición que tenemos. Y entonces prolongamos el lado AC' hasta un punto D', de manera que C' D' coincida en longitud con el segmento CD. Entonces trazamos la línea que va de C' a B' y trazamos D' E paralela a C' B' con E en la prolongación de la recta a B'. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos en el triángulo A' D' E el punto C' en el segmento A'D' y C' B' paralela a D' E. Como consecuencia del primer teorema de Tales, AB' es a A'C, que es una unidad, como B' E es a C' D'. Pero C'D' coincide con CD, A'B' coincide con AB, y entonces como dos razones coinciden, si sus productos cruzados coinciden, tenemos que la longitud del segmento B' E' coincide con el producto de los segmentos AB y CD. Es decir, acabamos de realizar un producto de dos magnitudes de manera geométrica. Y bueno, y así como multiplicamos, podemos dividir. Entonces, para dividir dos segmentos AB, el segmento AB sobre el segmento CD, basta realizar la siguiente construcción. Entonces, vamos a tener el segmento AB y vamos a tomar un segmento A'B' que mide igual que el AB. Vamos a hacer ahora un segmento AD' igual al segmento CD. Entonces aquí C' y A' coinciden, de manera que A'D' coincida con CD y AB coincida con A'B'. Y posteriormente vamos a tomar en la prolongación del segmento C' D' un punto E, de manera que D' a E sea una unidad. Entonces, trazamos el segmento D' B' y por el punto E trazamos una paralela a él y tomamos un punto F en la prolongación del segmento A'B'. Entonces, ¿qué tenemos? Pues por el primer teorema de Tales, tenemos que A'B' es a C' D', como B'F es a D'E, pero D'E es la unidad. Entonces, AB es a CD, ya que A'B' coincidía con AB y C' D' coincidía con CD. Entonces, AB es a CD, como B'F es a la unidad. Pero B'F sobre 1 es simplemente B'F. Entonces ya logramos obtener la división de este segmento mayor sobre este segmento menor. Pero como a esta construcción no le importa quién es más grande o quién es más chico, porque se está preservando la razón
entre los lados por el primer teorema de Tales, pues igual AB podría ser el pequeño y CD podría ser el grande. Simplemente hay que prolongar uno de estos segmentos y aplicar el teorema de Tales. ¿Cómo sacamos la raíz cuadrada de un segmento? Bueno, lo único que vamos a usar es que si en un triángulo rectángulo se traza una perpendicular desde el ángulo recto hasta la base, los triángulos adyacentes a la perpendicular son semejantes al triángulo entero y entre sí. Entonces, ya que hemos demostrado esto anteriormente, supongamos que tenemos un segmento AB, del cual queremos sacar su raíz cuadrada. Entonces vamos a prolongar el segmento BA del lado de A hasta un punto C, de manera que desde A hasta C sea la unidad en base a la cual medimos el segmento AB. Y entonces consideremos el punto medio del segmento CB, que es AB más 1, tomamos punto medio, y con este centro trazamos un arco de circunferencia que pase por B. Ya lo tenemos. Ahora por el punto A trazamos una perpendicular al segmento BC y nos fijamos el punto D donde esta perpendicular corta a esta semicircunferencia. Y tracemos los lados DC y DB. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el triángulo DAC es semejante al triángulo BAD. Pero si estos triángulos son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Es decir, AD es a AC, que vale una unidad, cateto mayor sobre cateto menor, es lo mismo que el cateto mayor, el BA, sobre el cateto menor, que es el AD. Es decir, ya que esta igualdad de razones que tenemos aquí nos está diciendo que AB es el producto de AD con AD. En otras palabras, la longitud del segmento AD es la raíz cuadrada del segmento AB. Entonces, qué bonitas construcciones, realmente me gustan mucho. Y todavía les debo una. ¿Cómo dividir un segmento en razón media y extrema? Vamos con GeoGebra. Entonces, dado el segmento AB, deseamos encontrar aquí un punto, de manera que entonces deseamos encontrar C en el segmento AB, tal que AB sea AAC, como AB sea AC, como AC sea CB. Entonces, el total AB sea el mayor AC, como el mayor AC es al menor CB. O sea, deseamos si quieren encontrar su media proporcional. Ok, entonces hay una construcción clásica de cómo se hace esto. Sobre el segmento AB, tracen un cuadrado con vértices C y D. Entonces ya tenemos el cuadrado AB, C, D. Sobre... no, ya lo hice demasiado invisible. Ok, bueno. Entonces, aquí está. Y me pasé de rosca porque lo hice totalmente invisible. Simplemente lo quería hacer un poquito transparente. Ahí está, pero quiero dejar los lados. Ya tenemos el cuadrado A, B, C, D. Y consideremos el punto medio del segmento BC. Entonces, a este punto va a ser el punto E. Ok, entonces
aquí déjenme cambiar la notación, no quiero que se llame C, déjenme editarlo, deseo encontrar un punto, a ver, editar texto, editar, un punto, vamos a cambiarle la letra, M o P, P de punto, tal que AB sea AP, como AP es APB, porque ya C nos lo usó el cuadrado. Entonces aquí le cambiamos el nombre. Entonces deseo encontrar el corte áureo. Entonces tomamos el punto medio del segmento BC, ya sabemos que eso se puede construir, lo demostramos en el primer libro de los elementos de Euclides, y ahora dados dos puntos, a saber el A y el E, podemos trazar el segmento de recta que los une. Entonces consideremos el segmento que va del punto A al punto E. Y no me he permitido buscar segmento, ya me permitió. Entonces quiero ir del punto E al punto A. No le atino, no le atino, no le atino. Déjenme volverlo a seleccionar. Selecciono mueve, selecciono segmento, empiezo en A y voy desde A hasta el punto E. Ya vi que me está haciendo. Me puso los colores en blanco. Entonces, ¿dónde queda este segmento? Por aquí quedó el segmento, pero no lo quiero en blanco. Entonces vamos a cambiarle un color que sí podamos ver. Entonces ahí está nuestro segmento que une el punto A con el punto E. Ahora, con centro en E, trazamos una circunferencia que pase por B. Entonces, ya hicimos esto. Entonces, esta circunferencia corta al segmento AE en un punto. Entonces, me fijo en este punto de intersección. Qué mala puntería tengo. Esta circunferencia, a ver, vamos a ver, vista algebraica, la circunferencia es C, entonces déjenme ver la barra de entrada y déjenme pedirle aquí que interseque el segmento AE, que es el segmento K, con la circunferencia C. Y entonces aquí ya nos dio este punto H. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos esta situación descrita aquí. Ahora, ¿qué me falta? Concentro en el punto A, trazamos una circunferencia que pase por el punto H y nos fijamos en qué parte intersecta esta circunferencia al segmento AB. Ok, entonces déjenme volver a ver, ya que no le atino. Entonces ahora quiero esta última circunferencia D. Entonces, interseca la circunferencia D con el segmento que pasa por A y por B. Entonces ya tenemos aquí el punto K. Y entonces lo que estamos afirmando ahora es que AB es acá, el total es al mayor, como el mayor acá es
a KB, que es el menor. ¿Ok? Entonces, esta es la afirmación. Entonces, el punto que buscamos, el P, deberá ser este K, y este K es lo que sería lo que llamamos nuestro corte áureo. Y entonces, hacer este proceso es lo que llamaban en la antigüedad dividir el segmento AB en razón media y extrema. Entonces, no es un punto medio, es un punto tal que se está guardando esta relación. Entonces, ¿cómo vemos que AB es acá? Como acá es a KB. AB, acá, acá, KB. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, como acabamos de demostrar, ya que estos ángulos de los paralelogramos azules son iguales, pues tenemos que sus lados son inversamente proporcionales. Es decir, acá es AKB como LK es AKO, pero LK es paralelo a CB, ya que LKBC es un paralelogramo. Entonces LK coincide con CB, pero CB es un lado del cuadrado ABCD. Entonces este lado coincide con AB, y por otro lado, KO es un lado del cuadrado ANOK. Entonces, como los cuadrados, sus cuatro lados son iguales, pues KO coincide con AK. Y entonces, ¿qué tenemos entonces? Que AK es AKB, como AB es AK. Hemos demostrado así que el total AB es al mayor AK, como el mayor AK es al menor KB. Y esto es precisamente aquello que esperábamos demostrar, y fue consecuencia de los últimos teoremas que vimos. Bueno, y ahora ustedes me preguntan, bueno, pero lo hiciste para este punto, ¿se puede también para el otro lado? O sea, haciendo toda tu construcción de este otro lado. Por supuesto que sí. Y entonces este segmento AB tiene dos cortes áureos, uno en este punto y otro en el simétrico con respecto al punto medio. Entonces, si yo tomo aquí el punto medio del segmento AB, pues el simétrico de K con respecto al punto medio, el punto K', será nuestro otro corte áureo. Y entonces, ¿qué tendremos? Tendremos que AB es a BK', como BK' es a K'. Entonces, hay dos cortes áureos en todo segmento. Muy bien, entonces en un momento más vamos a ver cómo se aplica esto en el arte. Bueno, esta división en media y extrema razón también se llama o se le ha denominado divina proporción, ya que asume como principio universal de la belleza y nos causa un impacto porque es armoniosa y placentera. Numéricamente, ¿cuál sería el valor que tiene esta razón? Ya estamos diciendo que no importa cómo o qué tan grande sea tu segmento, siempre puedes realizar esta construcción y vas a tener un valor determinado, una razón que se está definiendo aquí. Entonces, si al segmento menor le asignamos como valor una unidad y al segmento mayor le asignamos X unidades, pues el segmento total será 1 más X. Entonces tenemos que el segmento total X más 1 es al segmento mayor, que es X, como X es a 1. Y esto nos da lugar a la ecuación cuadrática X cuadrada igual a X más 1. O equivalentemente X cuadrada menos X menos 1 igual a 0. Entonces, si ustedes toman su
famosa fórmula del chicharronero. Entonces dicen, pues entonces el valor de x es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Entonces vamos a tener una solución positiva y una solución negativa. Entonces la solución positiva, que es 1 más raíz, sería 1 más raíz de 5 sobre 2, va a ser 1.61803398748 y nos podemos seguir recitando hasta la infinidad porque este número es un número irracional. Hay gente que dice que es el más irracional de todos los números. Y la otra solución, entonces este es el valor de x, este es el valor de la parte mayor. ¿Y quién sería la otra solución? La otra solución, bueno, pues ya sabemos que el producto de las raíces va a ser menos 1, si ya conocemos una solución, pues que se llama Barphi. La otra solución va a ser el negativo del recíproco de phi, que es menos 1 entre phi. A este lo solemos denotar como menos tau, y ahorita les digo por qué. Y este número, que es 1 menos raíz de 5 sobre 2, pues a este valor de aquí le restan la unidad y cambian el signo y les queda menos 0.618339887498948 4820045 y etcétera, etcétera, se pueden seguir recitando hasta la infinidad. Entonces, si toman el valor absoluto de tau, la letra tau es por toc, que es una onomatopeya de cuando algo golpea un tronco, toc, corte. Entonces, si nuestro segmento total hubiera sido de una unidad, pues el corte estaría en este valor, raíz de 5 menos 1 sobre 2, que sería 0.6180339, etcétera, etcétera. Bueno, este número Barphi se llama el número áureo o número de Dios. Satisface una enorme, realmente enorme cantidad de propiedades matemáticas y solamente voy a mencionar algunas de ellas. Es inconmensurable, es decir, es un número irracional. Es algebraico, puesto que satisface la ecuación phi cuadrada igual a phi más 1. La sucesión dada por las potencias de phi es tanto aditiva como multiplicativa. Entonces tiene al mismo tiempo una naturaleza de una progresión geométrica y de una aritmética. Entonces sabemos que phi a la n más 1 por leyes de exponentes es phi a la n por phi. Esto está dando nuestra razón aritmética. El cociente entre dos términos consecutivos siempre es igual a phi. Y la n más 2ª potencia de phi es igual a la suma de las dos anteriores. Esto significa que la sucesión es aditiva. Y por cierto, esto se puede hacer no solamente para enteros positivos, se puede hacer para cualquier número entero. Entonces es una sucesión doblemente aditiva. Y esta relación de aquí arriba, la geométrica, es también doble geométrica porque se puede hacer también para todo número entero. ¡Wow! Fray Luca Pacioli calificó a esta proporción como divina por las correspondencias que encuentra entre esta proporción y la divinidad en su obra La Divina Proporción, que por cierto fue ilustrada por el maestro del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Entonces, con respecto a la Divina Proporción, Antonio González Rodríguez, en su libro La Divina Proporción, escribe: el arte debe reflejar, como lo haría un espejo, la estructura matemática del universo. La proporción matemática, principio universal y objetivo de la belleza, debe convertirse en un punto de referencia obligatorio para el arte. Pacioli justifica el título de su tratado, Divina Proporción, por las numerosas correspondencias de semejanza que encuentra entre esta proporción y las de Dios mismo. Ella es una sola y no más, y no es posible asignarle otras especies
ni diferencias. Así como en divinis hay una sustancia entre tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual modo una misma proporción se encontrará siempre entre tres términos y nunca más o menos. Así como Dios nunca puede cambiar y está todo Él en todo y todo en todas partes, de igual modo nuestra proporción es siempre en toda cantidad continua, discreta, grande o pequeña, la misma y siempre invariable, y de ninguna manera puede cambiar ni de otro modo puede aprenderla el intelecto. Heráclito, uno de los principales místicos de la antigua Grecia, afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas. Los humanos, como veremos posteriormente, somos la auténtica balanza de la proporción áurea. Dotados de un sentido innato de esta proporción, nuestra máxima expresión se convierte en arte. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de la bailarina Rocío Lafuente del taller coreográfico de la UNAM. Entonces, si tomamos del nacimiento de su cabello al piso y hacemos el corte áureo de esto, este corte áureo pasa por su ombligo. Aquí está marcado. Si de este volvemos a hacer un corte áureo, fíjense que su brazo termina justo en este corte áureo. Si volvemos a hacer de este segmento un corte áureo, queda a la altura de sus rodillas. Ahora vamos para arriba. Si de su ombligo a su frente hacemos un corte áureo, este quedará aquí a la altura donde están sus axilas. Si de esto volvemos a hacer un corte áureo, tenemos aquí la marca en su cuello. Si de esto volvemos a hacer un corte áureo, obtenemos su barbilla. Si de este volvemos a hacer un corte áureo en esta dirección, obtenemos su entrecejo. Si de esta parte volvemos a hacer un corte áureo, tenemos la comisura de sus labios. Si de esto volvemos a hacer un corte áureo, tenemos la punta de su nariz. Entonces es realmente sorprendente que se tengan todas estas proporciones, pero no solo eso, si de aquí a esta parte de su axila a la punta de sus dedos hacemos un corte áureo, nos queda el codo. Si de esta sección hacemos un corte áureo, nos queda la muñeca. Si de esto hacemos corte áureo, nos quedan los dedos. ¡Wow! La marca del dedo medio de la mano. Bueno, entonces, no puedo hacer con ustedes la actividad de que ustedes se midan usando un compás áureo y vean la gran cantidad de proporciones que hay en su rostro. Pero déjenme decirles que Matila Guica, quien fue poeta, novelista, ingeniero eléctrico, matemático, historiador, abogado, diplomático y ministro plenipotenciario de Rumania en el Reino Unido en los años 30, realizó una gran cantidad de estudios sobre la proporción áurea y en particular genera esta estructura. Este es un rectángulo áureo, entonces si esta es la anchura 0,1, entonces la altura sería el número áureo 1 más raíz de 5 sobre 2. Entonces aquí el corte y empieza a hacer distintos cortes y aquí coloca un arco de una elipse que tiene sus focos en los cortes áureos de este rectángulo. Al ponerlo sobre un rostro humano, podemos ver qué tan cerca está este rostro de ser bello. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si tomamos el rostro de María Félix en esta famosa película donde la hace de la doña y ponemos sobre ella, bueno, la tenemos que inclinar porque su rostro está inclinado, esta máscara áurea de Matila Guica, fíjense que de aquí del nacimiento del cabello a la barbilla, pues queda encerrado dentro de este rectángulo y aquí a la punta de su cabeza, que es donde sería fin,
tenemos el rectángulo áureo. El primer corte áureo queda a la altura de sus ojos, el segundo a la punta de su nariz, el tercero a la comisura de sus labios. Y noten que su barbilla se pega de una manera bastante precisa con este arco de elipse áurea. Además, también la apertura de sus ojos, fíjense que quedan en corte áureo. La altura de sus oídos también está en la misma proporción que sus ojos, que son corte áureos. Fíjense la gran simetría que tiene. Entonces, no por nada, pues durante muchos años fue considerada como la mujer más bella de México y quizá del mundo. Desde luego, estas proporciones, entonces aquí tengo el rectángulo áureo, la razón entre sus lados es precisamente la proporción áurea, que al cortarlo en su corte áureo queda dividido nuevamente en un rectángulo áureo y un cuadrado, que lo puedo dividir nuevamente en un rectángulo áureo y un cuadrado, y así indefinidamente. Y entonces hay seres como el Nautilus, que es una especie de caracol, que satisfacen esta proporción. ¿Por qué? Porque estos seres marinos cumplen una ecuación con respecto a su crecimiento. Es un modelo matemático que nos dice el tamaño aumenta, pero la forma se conserva. Entonces aquí fíjese que el tamaño va aumentando, pero la forma se va conservando. Entonces lo podemos ver aquí en distintos tipos de caracoles, en las galaxias, en el crecimiento de los huracanes. Realmente es sorprendente en todas las partes donde podemos encontrar esta proporción. Entonces aquí hay una gran cantidad de espirales que podemos ver en la naturaleza y que están tendiendo a esta hermosa proporción. Aquí tenemos algo que está muy cercano a estas espirales áureas y que podemos encontrar en la naturaleza, como son las de las piñas, las del aloe, las del crecimiento del brócoli, también de la coliflor, la forma en que se van repartiendo las semillas o distribuyendo las semillas en el centro de un girasol, todo para optimizar el espacio. Bueno, entonces espero que esto les haya gustado y que les haya despertado un poquito la curiosidad de que lo que estamos haciendo pues no es algo completamente aislado del mundo, es algo que proviene de observar apropiadamente a la naturaleza. Entonces, nos vemos en nuestra próxima sesión, donde les voy a hablar de pi y vamos a empezar posteriormente con trigonometría. Hasta luego.